ahí no entendía el concepto de Product Owner ni Scrum, era self-software. En ese tiempo no habían APIs como para los temas de Bluetooth, era todo SDKs y eran en chino. Y lo hicimos de coña. Resultó que terminamos convenciendo al gerente de ponerlo público y explotó en Twitter. Explotó, fue noticia en los diarios, en la televisión. Salió. Nuestra misión como producto va a ser dar las metas. Y al final me gusta mucho la frase de la mitad de la pregunta es la mitad de la respuesta. Que al final la pregunta viene siendo el prompt. Bienvenido. Gracias por tenerme aquí. Nada, hoy tenemos a Marcos Amador, Head of Product de Outbuild. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la necesidad de tener un proceso de desarrollo, de no tenerlo, de cómo gestionar pues, toda la información, ¿no? que te llega al equipo y la mejor forma de que acabe en producción en manos de usuarios. Entonces, si quieres, antes de empezar a entrar en todo este tema de procesos, para los que no te conocen, si nos puedes hacer una introducción de cómo has llegado a trabajar en producto, ¿no? Que seguro que era desde pequeño, cuando jugabas en el parque, ¿no? Querías ser product manager. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo más profesional desde la universidad, hace unos 13 años puede ser que me metí en los primeros cursos de emprendimiento. En Chile, pues yo soy de Chile, Corfo, que es una entidad del Estado, apoya mucho a los emprendedores desde hace muchos años. Se hizo muy famoso en todo el mundo por un programa que se llamaba Startup Chile y traía emprendedores de otro país y les daba dinero como un pre-seed. Y ahí hicieron cursos de universidad y empecé a entender lo que era el Lean Startup o modelo de negocio, el típico Business Model Canvas. Y esa fue como la primera incursión ya más en tecnología, aunque como dice, yo creo que desde chico mi padre, por suerte a los 8 años, en el 98 me regaló un computador, Windows 95, Age of Empire 1, y ahí aprendía destruyéndolo, o sea, lo desarmaba 1000 veces, instalando las tarjetas de, no sé, modem en ese tiempo, o memorias RAM de quizás cuánto eran. Pero aprendí mucho echando a perder, destruyendo ese computador, y ya 20 años quizás más tarde formé una startup en la universidad, con un compañero de la universidad. Yo estudié industriales, civil industrial, y en esa startup hacíamos software a medida para empresas grandes. Partió por una idea entre este curso de emprendimiento hasta esa primera startup como una aplicación para saltarse las colas, las filas en los patios de comida, no sé, en un McDonald's. Mi sueño era no hacer filas. Entonces empezamos con mockups y con prototipos de mentira en Figma, no me acuerdo qué aplicación ocupábamos en ese tiempo, quizá Sketch. Sketch puede ser. Y esa primera startup se la ofrecimos a un casino, se llama Enjoy, el casino más grande de Latinoamérica, y nos compraron al final otra solución a medida, unas tablas de Android, con un software para poder medir cuánto jugaban y apostaban los jugadores. Qué chulo. Así que esa fue como la primera incursión y ahí partí como, era co-founder, pero claro, un co-founder en una startup que servía el café, barría la oficina, como todos, las mejores, y al mismo tiempo diseñando los mockups. Ahí no entendía el concepto de Product Owner ni Scrum, era hacer software. Entonces fue muy divertido, aprendí haciendo y luego muté a otra startup. Uno de nuestros clientes era un gimnasio cuyo dueño era un famoso futbolista, jugó acá en el Barcelona, jugó con Messi, Arturo Vidal, y ese startup ese segundo startup que fundamos con él era de relojes inteligentes. Era como el primer inicio de la Fitbit, antes del Apple Watch. Qué bueno. ¿Esto en qué año? En el 2013, 2014. 2014. De hecho, como habíamos importado, todo se iba conectando, habíamos importado tablets desde China, Alibaba principalmente. Esa experiencia me sirvió para importar las Smartband, que eran un reloj muy económico que te contaba los pasos, te notificaba notificaciones, te estimaba las calorías, muy muy básico, como una Fitbit que le introdujimos en el mercado en Chile. Y como teníamos el apoyo de un futbolista, se vendió bastante bien. Y en esa startup de nuevo era co-founder, tuve un apoyo por Microsoft en Chile con una incubadora que se llama Imagine.
teníamos un pre-seed y también con un equipo de 2 o 3 desarrolladores más un diseñador. Hicimos una aplicación móvil como Instagram, Instagram para deportistas. Ese era como el valor agregado de la pulsera, no solamente Vale. algo con Bluetooth que te mostrara los pasos. O sea, hicisteis el embrión de Strava. Sí, sí, sí. Era al mismo tiempo que nació MyFitnessPal, Vale. que después se lo vendió a Under Armour. Entonces, cuando yo vi la venta de Under Armour, el diente se me agrandó infinito. Pero ese startup tuvo muchos problemas con el... En esos tiempos no habían APIs como para los temas de Bluetooth, era todo SDKs Joder. y eran en chino. Ya. Imagínate un SDK de Android en chino. Y el gran problema fue que Android no estaba al nivel que está ahora y tenía todos los dispositivos un software distinto. Entonces era imposible hacer un producto Bluetooth Android. La empresa terminó quebrando. Entre software y entre que nos robaron la producción. Entraron a robar a la bodega y nos robaron ¿Ah, todas sí? las pulseras. Sí, sí, sí. Ostras. Me tocó integrar en 2015 un lector de RFID chino Ya, te lo creo también. y lo único que era capaz de leer era el código C, que no era capaz de leerlo. Ni nada de documentación, o sea, No, sí, me acuerdo de esa documentación en chino, traduciéndola con Google Translate en ese tiempo. sí que no funcionaría bien. Y luego tampoco estaba bien documentado. Sí. Era más eso, El equipo sufrió bastante, sobre Sí. todo el desarrollador de Android. Le mando un saludo. Y encima, joder, os entraron a robar todo el stock que teníais. Sí, ya fue como ese fue ya el knockout. Ya. Iba muy difícil todas las previsiones del software, todo lo que en ese tiempo, repito, sin llamarlo backlog y épicas a futuro o roadmap, teníamos obviamente ideas de la aplicación. Claro. Todo un tema con gamification, auspiciar deportistas. De hecho, nos unimos con el Team Chile de deportistas de los Juegos Olímpicos. Qué bueno. Toda la expansión en retail que soñábamos en Perú, Argentina, todo eso se complicó por lo de Android y por lo del SDK, y ya el knockout fue el robo y fue como que demos vuelta a la página. Quizá llegasteis un pelín antes de tiempo, ¿no? Al mercado. La parte tecnológica sí, y también el aprendizaje muy a posteriori fue, deberíamos haber sido muy agnósticos y la aplicación tenía mucho valor. Yo siempre sabía que la aplicación tenía mucho valor, pero el producto te daba mucho ingreso por el tema de comercio retail. Pero podría haber sido perfectamente un MyFitnessPal o un Strava que era agnóstico, cualquier Garmin, cualquier Apple Watch se conectaba y nosotros gestionábamos los datos. Eso hubiese sido totalmente distinto, sin todo el problema del Android. Claramente hubiese costado más, pero mirándolo 2 años después, ese era el camino. Ese era el camino. Es un poco lo complicado de esto, que si estás siempre en territorio desconocido. Si no hubieras comprado ya la solución o... Ya. Exacto. A ver, y después de esto, ¿con qué continuaste? Después de eso me fui, siempre ligado al emprendimiento, me fui a un trabajo en la universidad que estudié, que también tenía una incubadora de negocios, se llama Crisalis, Vale. de la Católica de Valparaíso, y en esa incubadora lideré un proyecto paralelo a la incubadora que era un club de mentores. Este mismo Corfo ayudaba financieramente a universidades o a entidades privadas a poder gestionar redes de mentores para apoyar a los emprendedores que se ganaban un pre-seed. Eran súper complementarios. Entonces mi labor durante casi un año fue buscar a empresarios o emprendedores de éxito en la región y convencerlos de manera, ¿cómo se llama? Gratuita, o sea, sin ningún pago de por medio, a ayudar a emprendedores. Y yo hacía el match. Vale. Entonces escuchaba muchos emprendedores y los juntaba con el mejor empresario de la región para eso. Y ese año fue increíble porque yo fui como una esponja, asistía a las mentorías, entonces aprendía mucho. También ayudaba de vuelta a los emprendedores. Qué bueno. Sí, fue un año de aprendizaje muy divertido. Bueno, es un poco lo que hago aquí, ¿eh? Vais pasando, Exacto. supo todo lo interesante. Sí. Yo aprendí mucho en ese año. Conocí empresarios de mucha trayectoria que no venían de lo digital y a ellos también les motivaba ir conociendo startups digitales. Entonces también para ellos era un win-win. Y luego de eso me cambié ya al mundo más corporativo, pasé a un retail. Uno de los 3 más grandes de Latinoamérica se llama Ripley, que es un retail financiero. Y ahí también fue ligado al emprendimiento porque un gerente de tecnología decidió formar un equipo de intrapreneurs. Tratar de ver a ver quién ha emprendido en la universidad, los quiero traer dentro de esta organización que tiene años, con miles de personas, y que emprendan dentro de la empresa. Y éramos, no sé, 5
Product Owner, que también en ese tiempo nos llamábamos quizás Project Manager o Product Manager de innovación, y hacíamos lo que queríamos. Entonces nos centrábamos en un problema. Por ejemplo, yo estuve muy enfocado a la tienda física, que me sirve mucho más adelante en mi primer trabajo en Madrid, pero ese trabajo era de mejorar todo el click and collect, cuando compras en online y retiras en tienda. Ahí también tuve que comprar dispositivos en China para poder escanear con mucho mejor SDK. Un momento que llamo a Yao, ¿no? Pero esa pesadilla de los SDK con productos chinos me persiguió bastante así. Sí. ¿Pero seguisteis teniendo ese problema en...? No, yo creo que menos. Yo creo que menos. Vale. Pero igual sí, porque entre imprimir en el rollito un sticker, entre escanear los códigos, intenté experimentar con RFID y siempre es complicado por alguna parte. Pero esa fue mi primera incursión en retail. Hicimos cosas muy divertidas. Hicimos con el Head of Design experimentos muy ridículos, pero que causaron mucho revuelo. Por ejemplo, en Chile el aguacate se llama palta, le decimos palta. Y en un tiempo, en el 2000, esto debe ser 2019, 2018, estaba muy cara, muy por la sequía, muy caro el kilo de palta. Y con mi amigo dijimos, oye, hay que hacer algo divertido con las paltas. En Cyber Monday, que es como el Black Friday, es mucho más fuerte en Chile el Cyber Monday. Y pusimos los precios en paltas, en kilos de palta. O sea, había un smartphone que costaba 80 euros y costaba 80 kilos de palta, kilos de aguacate. Y lo hicimos de coña. Resultó que terminamos convenciendo al gerente de ponerlo público y explotó en Twitter. Qué bueno. Explotó, fue noticia en los diarios, en la televisión. La televisión realmente salió grabando a un hombre que trajo 80 kilos de palta y le vendimos un smartphone. O sea, si buscas en internet, a man bought a smartphone with avocado, fuimos nosotros. Qué bueno. Eso fue muy divertido. Hicimos también una hackathon, hicimos la primera hackathon dentro de una tienda de retail. Imagínate un Corte Inglés, en los pasillos, 200 programadores, que era el retail del futuro. 2 noches sin dormir, casi una noche sin dormir, 2 días enteros. Los ganadores los llevamos a Silicon Valley, a mostrarles también como el laboratorio de Microsoft, las oficinas de Google. ¿Aquí Microsoft está involucrado de alguna forma o fue casualidad? Ahí Microsoft fue nuestro sponsor. Sí, ya. sí, fue nuestro sponsor. Saludo a Wilson, que nos apoyó mucho, gerente de Microsoft en Latinoamérica. Y así fue dándose la experiencia de retail, trayendo la experiencia de los otros startups dentro de una organización grande. Y ya llegó el punto en el COVID que decido mudarme a España. Un momento, antes de mudarte a España, Sí. ¿qué fue lo más frustrante de ser un equipo de personas que estabais acostumbrados a tener una idea y ejecutar, a tener que ejecutarla dentro de un gigante que no está acostumbrado a ese tipo de dinámicas, ¿no? Sí. Yo creo que el liderazgo en ese momento fue muy abierto a dejarnos experimentar. ¿Sí? Sí, pero más que la burocracia que podríamos habernos encontrado en otra empresa, que es lo más lógico que se nos ocurre, los grandes trabas fueron el software legacy. Ah, mira. Había software sobre todo de mantención de stock o todo el tema de gestión de órdenes, desde el almacén hasta el despacho a la casa. Ese software era muy antiguo. Y mucho de nuestro trabajo durante 2 años fue generar APIs. O sea, ir generando capas de exponer este software antiguo a lo que estábamos haciendo nosotros nuevo. Había otro equipo desacoplando el checkout, desacoplando toda la gestión de productos. Entonces fue un trabajo de ir a picar lo antiguo y ir a transformarlo en algo nuevo. Pero a nivel de burocracia, el liderazgo fue bastante bueno. Nos ayudó. Es que esa parte es clave, ¿eh? Yo he vivido las dos experiencias, vía libre y al contrario, y muy encorsetado dentro de la organización y matas al equipo. Sí. O sea, sobre todo cuando empiezas a no tener el paraguas a la hora de salir del departamento, ¿no? Porque el manager o el director siempre suele tener esa mentalidad de hacer lo que queráis y demás, pero siempre llega un momento que le pisas el callo a alguien, ¿no? Sí. Que no le dejan hacer. Que hay muchas veces que ni siquiera es un tema personal, ¿no? Bueno, qué bien. Sí, es lo que tú dices. Mucho de liderazgo desde lo más arriba que hacía que estos líderes que eran de distintas áreas no se chocaran y no se bloquearan. Desde el gerente del almacén al gerente de estos software más legacy,
El de innovación o el de retiro en O sea, tienda. al final estáis en el mismo equipo, ¿no? Es que hay veces que es casi absurdo. Y entendió en ese tiempo el CEO que la tecnología era el camino, o sea, si no iba a morir. Entonces fue de los primeros retails que hizo un marketplace y invitó a emprendedores a vender dentro que lo hace mucho ahora, no sé, PC Componente Sí, sí, o sí. MediaMarkt, pero en ese tiempo no existía. O sea, fue uno de los primeros marketplaces en una de estas tiendas que llevaban años. Que partió como una tienda de ropa, como ahora partido Zara. Y entonces te enteraste que nos iban a meter en lockdown por el COVID y dijiste, vámonos antes Fue, que... no, no, fue coincidencia. Justo antes del COVID decidí venir a España a Por eso, vivir. por eso. Y ya con el COVID nos obligó a todos a trabajar remoto y por suerte, porque postulé muchos trabajos acá en España, quedé en Inditex y Ah, trabajé en Zara. Y estuve trabajando casi un año en Zara.com, vale. remoto desde aquí en Madrid. Y yo estaba como product owner en el área de postventa, o sea, o todo lo que no era venta. O sea, había página de producto, checkout y todo el resto, que era mi cuenta. Las contraseñas para hacer el login, mi página de favoritos, los mails, las notificaciones, etc. Así que ahí aprendí mucho, o sea, era una gran liga. O sea, Zara o Inditex es la empresa más grande en su sector, la empresa por dentro es gigante a nivel de tecnología. Entonces fue mucho aprendizaje. Había mucha estructura de proceso. En Ripley nos tocó implementar el proceso. Aprendimos Agile o nos certificaron de Safe, que es algo que nadie ocupa ahora. Pero yo estoy certificado en Safe con el trencito. No lo digas muy alto. Sí, sí, sí. Y después me certifiqué cuando terminé Ripley en Scrum, como Product Owner, como Scrum Master, pero en Sara estaba ya muy bien definido. Ellos tenían aparte un Scrum Master, yo nunca he trabajado con un Scrum Master directamente, y tenían Agile Coach como liderazgo de los Scrum Masters. Entonces Hay una estructura de producto fuerte, Sí, de procesos fuerte. sí. ¿Y qué tal? Bien, me gustó, aprendí mucho, se trabajaba muy fuerte y era otra escala. O sea, pasé de manejar quizás Chile y Perú con Ripley a ver China. Ya. O sea, fue justo el tiempo en que Sí, Sara vio por el China. otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Fue justo el tiempo que Sara vio China. Y imagínate de rehacer toda la página en chino. Nos tocó bastante de traducciones que suena, vale, traduce palabras, pero no. Todo el tema de las ciudades y la cultura, al final hay que adaptarse a la cultura en muchos campos. Pero fue una buena experiencia que me permitió saltar a la siguiente trabajo. Antes de cerrar, has dicho, estaba el equipo de la página de producto, por así decirlo, el equipo de checkout y el resto, ¿no? Catálogo, sí, Y entonces, claro, me imagino el KPI del tío de producto y es que pinchen en añadir al carro. exacto, Y me imagino el KPI de checkout y es que pague, ¿no? exacto. ¿Tú cómo te organizabas para...? Buena pregunta. Yo creo que, no recuerdo, pero, y probablemente no teníamos un KPI fijo o un OKRs muy claro, pero cada proyecto tenía sus propios objetivos. Por ejemplo, si hacíamos mejoras en la wishlist, claramente un KPI era que de la wishlist pasen al carro o que vuelvan a la página de producto. Listo. Lo mismo con los emails, si los mejoramos, que haya una tasa de apertura. Hicimos experimentos en tienda, pero principalmente eran cosas más higiénicas. No algo tan sexy que digamos, oye, esto tiene que afectar directamente. Sí, pero hay veces que si no le prestas atención a esas cosas higiénicas, la tontería de que la funcionalidad de cambiar contraseña funcione bien, porque es que... Al final, o sea, claro, si falla eso, es la diferencia entre tener un canal digital consolidado y fiel a... Tengo una app. exacto. Interesante. Sí. Vale, pues perdón por reiterar. No, es que es súper importante, que yo creo que después seguro vamos a hablar de los KPIs o OKR, pero eso me permitió, bueno, un headhunter me contactó porque estaban buscando también a alguien en el área de producto para Wow Concept, que es este retail que hizo Dimas, que está ahora en Gran Vía y en Salamanca, en Serrano. Y era súper excitante el proyecto porque era una promesa digital, que lo habíamos hablado un poco en Ripley, lo había visto un poco en Sara con los probadores inteligentes, y esto era desde el inicio partir digital, entonces era bastante excitante.
Wow Concept era un proyecto que querían hacer digital y estaba muy conectado a Jogotech, que es una empresa española que ofrece estas pantallas inteligentes dentro del retail y también en los probadores. Entonces, ahí también trae la experiencia de Replay, mucho de saber cómo funciona el e-commerce, pero también cómo funciona la tienda física, que son dos mundos muy distintos. Y estuve 2 años y medio como Senior Product Manager, trabajando muy de la mano con el equipo de Marketplace, porque éramos un Marketplace. Y nada, muy buena experiencia, muy buena experiencia. ¿Crees que es lo más rompedor que crees que hicisteis por el hecho de empezar desde cero, folio en blanco? Te diría que los sistemas se pensaran, como te dije antes, los sistemas legacy, que los sistemas trataran desde el inicio pensar en digital. Eso significaba Stock único. si en el ERP stock único, pero o stock integrado con el almacén de la tienda, el almacén proxy de la tienda y el almacén general, que lo pueda llamar desde el probador o desde el iPad que tiene el chico en el pasillo o desde el móvil porque el usuario va a tener una aplicación a futuro. Entonces, pensar esos atributos como el stock, que es lo más importante desde el inicio, creo que fue clave. Todo el resto de retails lo tuvo que hacer en el camino después de 20 años haciéndolo de otra forma. Ya. ¿Os apoyasteis en alguna plataforma comercial, o sea, de software? Sí, implementamos SAP. ¿Vale? Implementamos SAP. Todo sobre SAP. Todo sobre SAP. El ERP y la plataforma de Marketplace. CRM no se destila ahí, ¿no? No, lo que se utiliza como Marketplace es una plataforma para manejar los sellers ¿Vale? y utilizamos Miracle, Ah, que es la más grande en el mundo de eso. con Y... pólvora de rey ibais, ¿eh? ¿Cómo? Con pólvora, o sea, cogiendo software. Sí. Best in class. Que yo creo que fue muy grande. Nos costó, claro, si se apuesta a que el retail sea gigante, va a ser una apuesta increíble. Pero era un buque de guerra. O sea, Igual ha sido algún aprendizaje así que te llevas de tu experiencia en WOW. yo hubiese partido más pequeño y más lean. Gastamos mucho tiempo en implementar esa solución porque es muy grande, es muy completa. Pero claro, al principio de una startup, porque se pensaba como una startup que aplica como consejo a cualquier startup, hay que partir muy liviano. Sobre todo ahora, hace 2 años o hace 3 años no, pero sobre todo ahora con IA. Ya. O sea, ese tiene que ser el foco principal. Vale. Prototipar rápido, partir muy lean. Sí, ese es como el mayor aprendizaje. Vale, y ahora estás como Head of Product. Claro, de ahí salté a Outbuild. Vale. Que era una empresa chilena que al mismo tiempo que yo me incubé en Microsoft a los 22 años, Franco, que es el CEO y founder, incubó una startup en Chile. Fuimos la primera generación. Y claro, la mía murió, me robaron Android, todo ese tema, Ripley, Sara, wow. Y él siguió con Ipsum, después le cambió el nombre a ProPlanner. Y después en el COVID, esa empresa en Chile, Latinoamérica, murió y se fue a Estados Unidos y la formó desde cero en Estados Unidos. Ah, pero Planner creo que la conocía, ¿eh? ProPlanner, sí, pues en Chile tuvo mucho, bueno, tiene todavía clientes en Latinoamérica. Y ahora se llama Outbuild y está enfocada más en el mercado estadounidense para los general contractors que se llaman, que son las empresas que un cliente contrata para construir un hospital, un edificio o un conjunto de viviendas. Los EPCistas. Sí, tú me dices esa palabra de vida. Sí. Y el software lo que hace es ayudar a nuestros clientes a planificar. Es una carta Gantt, un plan maestro, un schedule, como se llama, y un look ahead que te ayuda a planificar para las próximas semanas. Vale. Pensado sobre todo en la fase de implementación, de seguimiento de obra. Sí. Lo utilizan en el pre-construction, donde utilizan otro software para la estimación de los costos y los tiempos, pero principalmente es durante la construcción y la post-construcción. ¿Soporta BIM o BIM juega algún rol? No todavía, está en el backlog. ¿Está en el backlog? Sí. Estamos integrados a plataformas muy grandes como un Procore o Autodesk, Vale. que ellos tienen toda esa documentación y tienen otros 1000 módulos. Vale. Lo nuestro es más enfocado al schedule y al look ahead.
¿Y esto está pensado? ¿Quién es el user persona principal? Buena pregunta, porque hay varios. Pero los dos principales son el scheduler, el que maneja la carta Gantt a gran nivel, y el superintendente que ya está en el campo con la gente, martillando. Y ahí ya involucra a los subtrades, que son el que pone la pared, el que pinta, la electricidad. Entonces tratamos de, en una sola aplicación, juntar esos tres perfiles. Pero estamos desarrollando soluciones para los executives, para ya la plana más administrativa, para que vea el portafolio de proyectos, puede ingresar un arquitecto y apoyarse con la documentación que estamos entregando. Vale, pero el punto principal de valor es esa comunicación entre la persona más de management de la empresa, ¿no? Y la persona, evidentemente, de gestión, pero dentro de la que se pone botas dentro Es de la la gran operación. gracia, es la gran gracia. Esos dos mundos viven en silos, tanto en la vida real como en los software. Hoy Ya. día se utiliza Microsoft Project y Excel, que Sí. son Bueno, totalmente Excel o incompatibles. incluso un cuaderno, ¿no? Sí, Postgres. Sí, sí. Post-it. Tiene un container en el field y pegan post-it. Hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y sí, hoy día hacemos esa unión de romper el silo y que se Ya. comuniquen. POSIT en plan Scrum, ¿no? O sea, están metiendo ahí Es clusters. muy parecido, sí. De hecho, se llama Lean Construction. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, Hay mira. una metodología que se llama Last Planner System, Vale. que es toda una filosofía de darle poder al que realmente, al last planner, al último planeador, al que está martillando. Ya, Él ya. dice, oye, yo me voy a demorar 2 días. Y eso te dice qué hay que hacer antes, qué materiales tengo que tener, qué condiciones tiene que tener la construcción. Entonces, él me ayuda a planificar desde el final hacia antes. Sí, porque me puedo imaginar que tú cuando estás planificando desde top-down, ¿no? Oye, ¿y cuánto vas a tardar en hacer la luz? Yo qué sé, pues 3 semanas. Y coges tú y dices, vale, pues 4 semanas, ¿no? Me cubro. Exacto, exacto. Pero luego cuando estás ahí con el cable en medio y te dicen que va a venir el de la tubería, 100%. dices, oye, déjame retrasarme 3 días, que si no... 100%. Ah, pues qué interesante, qué interesante. Y ahí es donde manejan mucho los proyectos a nivel de milestones, porque claro, el scheduler puede tener una visión que no es la correcta, pero si se mantiene dentro de ese rango de fecha está bien. O sea, Sí, si yo puse que tienen que pintar primero y luego poner las luces, me da lo mismo si ponen las luces y pintan después, si se cumple el milestone. sí, Pero lo que hace el Lean Construction o el Last Planner System es revisar constantemente, como lo hacemos en Scrum, sí, con los sprint reviews. Acá la idea es revisar lo que se cometió en la semana, el commit de tareas, sí. y decir, oye, ¿cuánto cumpliste? ¿Por qué fallaste? Que se llama Reason for Variance, y aprender de eso. Si tras semana estoy cumpliendo un 70% o un 50% y los Reason for Variance son weather, son el clima, estás planificando mal. O sea, si estás viendo que va a llover, no puedes planificar que vas a hacer algo que no puedes hacer con lluvia. Claro. O falta materiales. Ahí nosotros tenemos una feature que se llama roadblocks. Cada tarea tiene un roadblock y ese roadblock hay que liderarlo. Que puede ser comprar materiales o pedir al diseño, al arquitecto un cambio en el diseño. Entonces es una gestión para que esto se reduzca el atraso. O sea, al final eso es lo que esa es la gran estrella norte. Y claro, esto es lo de siempre, ¿no? Cuando tú le pides a la persona que está poniendo cables que encima por la mañana te diga qué es lo que va a hacer y por la tarde te diga por qué no lo ha hecho, eso puede generar ciertas frustraciones, ¿no? Ese es el principal punto a combatir o a tratar de mejorar con el software, que es el change management. Es convencerlos de que esto ayuda. Ujú. Tenemos una aplicación de iPad, entonces le hace muy fácil la tarea a ellos con 2 clics decir, oye, progreso de 10% pasado a 20%. Y puedo sacar una foto y listo. Entonces lo tratamos de simplificar. Y a futuro lo vamos a simplificar aún más con IA. Ujú. Quizás dictándole, oye, la pared está al 80% y nosotros lo vamos a traducir a los campos necesarios. Pero sí, es un buen punto. Vale, qué interesante. Me gustaría preguntarte, porque cuando hablábamos de hacer la entrevista, me comentaste que tus jefes se reían de que eras el chico del no proceso, ¿no? ¿O cómo me lo dijiste? Sí, al final era quien me están pidiendo el proceso. Más que me están, el equipo en sí se da cuenta que necesita un proceso. Vale. Cuando yo llegué, éramos quizá un tercio de las personas que somos ahora. En Outlook somos 70, 80 personas, no éramos más de 20. Había un
Product Owner, yo fui el segundo Product Manager y claro, ya cuando llegué implementé procesos que había visto mucho en Saga o en Replay, pero cosas tan simples como Scrum. Tengamos un Jira ordenado, vemos un Parable para las retro y para las daily, tengamos un Figma también más estructurado y ese proceso ya ayudó mucho en la como ejecución de los sprints. Ujú. Pero ya con la empresa creciendo, el año pasado levantamos una serie A, ahora estamos, Enhorabuena. gracias, ahora estamos en busca de una serie B el próximo año, entonces en esa transición donde el equipo se triplica, donde ya no hay uno o dos product managers, hay tres product managers, hay dos diseñadores, necesita procesos para poder validar ideas, o sea, eso es lo primero. Ujú. Nos bombardean con ideas de mejoras o nuevas features, más los típicos bugs, y de alguna forma hay que priorizarlo, hay que saber realmente dónde poner la energía, hay que prototipar. Y Menos, eso hoy día se hacía malabares. O sea, vale, vamos para allá, escuchemos esto, creo que puede servir esto. Según un poco de data me llama la atención hacer esta feature. No había un proceso tan estándar. Entonces, ahí donde nace o el equipo me pide que tengamos un proceso más estructurado. ujú. Y ahí es donde implementas Safe en la empresa. Ahí donde todos se certifican de Safe, Agilist. No, sería terrible. Pero sí, la gracia es que con Safe servía mucho que eran equipos que se podían pisar entre ellos o había que competir entre equipos. Hoy día nuestros equipos están dentro del producto que es solo uno. Recién estamos sacando un segundo producto, entonces es fácil coordinar las prioridades. Pero no es fácil tener un proceso en el que uno diga, vale, ¿cuándo se setean los goals del quarter? ¿Cómo se van a medir esos éxitos o fracasos? ¿A quién tengo que entrevistar? Al final es elegir bien las rocas que voy a priorizar. Ocupamos mucho esa metodología, esa analogía de rocas o pebbles, de arena, para poder tener nuestro backlog del quarter, pero con al menos tres o cuatro cosas muy, muy grandes, muy importantes. Vale, y a ver, ahora que se acerca el final del año, ¿cómo es? Entiendo que empezaréis dentro de poco a planificar el próximo año, ¿no? Sí. ¿Cómo es? ¿Cuándo empecéis con este? Que es por lo primero ¿qué es lo primero que hacéis? ¿Planificáis una Eh, vez al año? No, no, no. No. Bueno, ahora mientras grabamos esto es septiembre, ¿cierto? Sí. Quedan una semana y media del quarter 3, por ende ya llevamos varias semanas conversando con los product managers y con los líderes de las épicas o prioridades del quarter 4, el final del 2025. Eso se mide o se escoge por estrategia de la empresa, ya sea dónde se va a dirigir, del mid-market a enterprise, o cuáles son los grandes gaps que sales se encuentra, ventas se encuentra con los potenciales clientes y tratamos de solventarlo y escuchar al cliente todos los días. Eso es constante. Yo estoy todos los días o escuchando una entrevista a un cliente o recibiendo el feedback de Customer Success después de sus entrenamientos o viendo el chat de soporte. Y eso es un constante flujo de alimentación que ya se va repitiendo, o sea, ya sé lo que es prioritario. Entonces eso lo voy distribuyendo entre los product managers y ellos mismos también, como saben más del software con el equipo técnico, proponen cosas. Entonces lo que vamos a empezar a un poco girar en los próximos meses es a definir un OKR o una meta y que ellos como product manager, que de hecho tú me lo conoces como un Head of Product en Estados Unidos, ellos puedan definir sus propias épicas y después sean evaluados por el KPI. Hmm. Entonces, por ejemplo, es reducir el churn. Y con todo lo que ya hemos hablado, tú eliges las épicas que crees que van a reducir el churn. Y velo con el equipo de diseño, con el equipo de development, y velo, tenemos un experto, una persona que viene del área de construcción. Y ahí, claro, si tú ya no tienes que decir qué es lo que tiene que desarrollar el equipo, ¿cuál pasa a ser tu rol? ¿Cómo ayudas a tus equipos a...? Yo lo veo como ellos cuando eligen las épicas es porque traen un conocimiento que les vamos conversando, es un trabajo en continuo previo. Entonces, por ahí creo que está el gran trabajo, en cómo masticamos información y yo se la voy diciendo de a poquito y ellos me la van retroalimentando y voy, entre comillas, orquestando a que tampoco se choquen. Porque hay muchas prioridades, hay muchas metas que podemos atacar, pero la definición de decir, ok, hay que reducir el churn, esa que yo creo que es la parte más de Head of Product y del resto de stakeholders. Mm. O la visión a futuro. Si la visión es
saltar de mid-market a enterprise, yo ya vengo investigando hace 6 meses cuáles son los gaps o qué features son más importantes, qué clientes nos han dicho que no porque no tenemos esas features. Y yo les voy diciendo, oye, hay que ir trabajando en esto. Entonces cuando les pongo la meta, oye, chicos, tenemos que venderla a enterprise. Ellos ya saben más o menos y va a ser decisión de ellos que toman. ¿Con qué otros stakeholders hablas para toda esta priorización? Buena pregunta. Con el SEO está muy involucrado. Como somos una empresa también muy horizontal, es fácil saltar esos niveles que no hay. O sea, es realmente el SEO y están los Head of Sales y Head of Customer Success. Ellos vienen de construcción, entonces, que no es común. No es común, No. pero ellos trabajaban como nuestro cliente. Qué bueno. Entonces, ellos tienen mucho insight por el contacto con los clientes y también por su experiencia propia. Así que ellos dos son los principales. Ellos, sí, que el CEO se mete en la conversación más como oyente y aportar a lo mejor algún granito, ¿no? Más que estrategia. Sí. Sí. Qué interesante. Y aguas abajo, entonces, ¿qué autonomía tenéis ya? O sea, ¿lleváis ya algún cuartel trabajando con esta autonomía de los KPIs o es algo que No. queréis sacar? No, vamos a probarlo como marcha blanca este cuarter Ujú. y ya el cuarter 1 un poco más, Vale. más firme. Y esa estrategia que definís a alto nivel, que es un poco la dirección de ir a Enterprise, ¿cada cuánto la revisitáis? Por ejemplo, lo partimos haciendo en julio, ¿Sí? que me tocó ir por 4 días a San Francisco y viajó el Head of Marketing, de Finance y obviamente Sales y Customer Success y estuvimos 3 días planificándolo. Y probablemente lo repitamos cada cuarto. Cada cuarto. Sí, sí. Sobre todo si tenemos en mira un objetivo como la serie B, en ese periodo tiene que ser constante. Y más que un cuarto es muy frecuente, así que... No, más que un quarter ni de broma. No, y si lo haces menos que el quarter, lo que acaba pasando es que pegas volantazos en vez de ir reconduciendo Y eso es lo que el equipo más nos pide también, el equipo técnico, de definir metas y no moverlas, obviamente. Lo bueno es que durante el año hemos mantenido las mismas metas. Se explican de repente de cierta forma distinta, pero las metas son las mismas. Bueno, es que al final, aunque la visión se parezca mucho, ¿no? Conforme que vas aprendiendo, vas teniendo más experiencias con clientes, con casos que hayan ido muy bien, muy mal, ¿no? Vas afinando mucho más el discurso y hay cosas que hace un año no puedes sacar a relucir y que ahora, sin embargo, te has dado cuenta que cobran un papel fundamental dentro Sí. de la narrativa interna de la empresa, ¿no? Sí. Qué interesante. ¿Y por qué, o sea, de dónde te has nutrido de inspiración, conocimiento para montar todo esto? Porque entiendo que si no lo estabas haciendo antes, Sí. o sea, algo ha pasado. Eh, es un mix, obviamente. Yo diría que los principales ingredientes son conversaciones con otros product leaders. Ujú. Tengo buenos amigos que trabajan en producto que lo podemos charlar. También literatura, un par de libros. ¿Algún libro que te haya... El Empowered, ¿El Empower te ha gustado? sí, me gustó. Está muy dirigido también a un rango más de management Ah, sí. y te ayuda. Hay muchas cosas que tengo pendientes, temas de mentoría, de career path, de evaluación de los product managers, por ejemplo, que es algo que trabajaré en este quarter con ellos. Quiero que ellos también se evalúen, pero hay muchas cosas las que se puede evaluar. Es decir, pues, por ejemplo, el libro propone qué tan conocedores eres del software, qué tan conocedores eres de la industria, de los competidores, de los objetivos de la empresa, de los costos. Ya se sale del producto, lo técnico, o del backlog. Entonces, me gustó ese libro, el Empower. Le voy a dar una Muy bueno. vuelta. Y el Inspire, que viene antes, Sí. para alguien que está partiendo, también es buenísimo. Sí, yo creo que sí está bien si no tienes ni idea de nada, Sí. le pone nombre a todo. Sí. Para lo bueno y para lo malo. Sí. Eh, Te da un marco, no sí. es la Biblia, No, pero te da un marco bastante bueno, sobre todo si no conoces desde nada. luego, desde luego. Pero el Empower te lo recomiendo. Ah, venga. Está bueno. Te lo puedo pasar. Ah, venga, dale. Y ChatGPT también ayuda mucho. Antes de ChatGPT también hicimos muchos cursos. O sea, tenemos una página que se llama Reforge, Sí. que es buenísima. Ah, sí. Y todos los product managers están en algún curso o de IA, o de product management, o de design system, Ujú. o research. Yo hice uno de management, pero mucho de ChatGPT también nos ayuda.
Procesos de producto hay escritos, pero quería algo adaptado. Entonces le dije todo esto, le dije, oye, nos juntamos con los stakeholders, estos son los stakeholders, este es el equipo, y quiero hacer cosas de quarter, con estas piedras o los pebbles, la arena. Entonces le metí toda esa información en un prompt gigante y me dio un proceso que al final es lo que estábamos haciendo, pero más estructurado. Sí, a mí en ese tipo de discusiones con ChatGPT no te cuenta nada nuevo, porque si el prompt es tan extenso al final acabas encauzando mucho a que te diga lo que ya estás diciendo, ¿no? Sí. Pero sí que te lo aglutina y te lo estructura de una forma que a lo mejor tú no estás siendo capaz de verbalizar, ¿no? Totalmente. Y va mucho en el feedback del mismo equipo, porque la primera versión que me escupió ChatGPT me trajo palabras quizás un poco raras como los gates, y el equipo, o sea, de distintos lados me dijeron que esto es los gates, llámalo stage, o sea, o fase, ya, lo simplificamos. Oye, aquí falta un responsable, vale, ponemos el responsable. Aquí falta una comunicación en Slack, listo, todo con comunicación en Slack. Entonces, fue mucho del feedback que nos dio el equipo, los technical leaders, el CTO. ¿Cuántos sois en el equipo de producto y desarrollo? Productos son tres product managers, un diseñador, estamos buscando otro diseñador ahora, nuestro experto del área de construcción, entonces somos 5 o 6. Y del equipo de development son 25 por ahí, con el Qué CTO. bueno. ¿El de construcción qué hace? Él entrevista al cliente y lo visita. Ah, sí, ¿eh? Sí, y es nuestra contraparte más técnica. O sea, cuando un cliente nos pide algo técnico, sobre todo para el tema de criterio de aceptación, nos ayuda. ¿Él entiende de desarrollo? No, no. Pero le estamos enseñando de a poco, pero no. No creo que sea algo malo, ¿eh? Si tienes luego tres tíos de producto que son capaces de... Sí. A ver, de tener esa por ejemplo, él conversación. en Reforge ha tomado todo esto. Él podría leer el Inspire. Vale. Él es perfecto para leer el Inspire. Pero al final el Inspire se lo expliqué en su onboarding, Claro. y ya lo entendió. Claro. Y ya con la práctica en 2 semanas puede entender todo. Pero sí en Reforge tomó el Product Management Fundamentals, por ejemplo. No, nosotros tenemos en el equipo de Customer gente que es muy conocedora del sector y que tiene las suficientes nociones de producto como para entender más o menos las implicaciones de lo que está pidiendo el cliente, cuando intentan desviarse del producto, ¿no? Claro, entiendo que tener esa figura internalizada en el... Cuando es muy técnico y también es difícil, yo por ejemplo cuando trabajaba en retail, yo era usuario de retail. Claro. Ahora no soy un scheduler o un superintendente. Claro. Y nunca he estado en esos zapatos. Y me cuesta ir porque estoy acá en España. Pero aún así, no es fácil ir a una obra. No. Por el tiempo de ellos, sobre todo. No, y estar un día entero en una obra no te abre los ojos. Exacto. O sea, te abre los ojos y por supuesto hay que hacerlo, ¿eh? Pero no, entiendo que es necesario tener a alguien que tenga 10 años de experiencia, ¿no? Sí. Sufriendo los pain points y entendiendo a qué se refiere el de enfrente con esos pain points. Y también es un nivel que le damos a nuestros clientes de hablar con alguien que lo entiende. Sí. Al decir, se presenta algo así y me dice, oye, yo era PM en Gilbane, la mayor constructora de Nueva York, no sé, ya hablamos al mismo nivel. Y te puedo hablar con toda mi jerga o mis problemas y sé que no te lo estoy explicando de cero, sé que me entiendes. Sí. Entonces ellos se sueltan mucho más con él. Y nosotros estamos ahí escuchando. Ya. No, está bien. Es una buena figura, es conocida, es la Subject Matter Expert. Sí. Sí, que de hecho ahora como... o sea, evidentemente yo intento que el equipo de producto tenga esas capacidades, pero es que hay veces que es imposible. Y sobre todo si te metes en algo tan de nicho, es un mirlo, ¿no? Sí, yo creo que en algún punto es una buena inversión. Qué bueno. Y pensando, o sea, con todos los años y todas las vueltas que da el sector, ¿no? Porque yo me acuerdo, yo no me he certificado de Scrum, me he leído el Scrum Guide, pero no. Ha habido como muchas corrientes muy fuertes, ¿no? Al primero, pues eso, oye, ¿cómo que quieres hacer desarrollo y no tienes un Scrum Master, ¿no? Luego parece ser que los Scrum Masters eran los malos de la película. Luego parece que no eran tan malos. Y ha ido viniendo, ¿no? OKRs, Inspire, o sea, muchas corrientes que ha tenido auténticos hinchas y que con el tiempo yo creo que ahora estamos en un momento más de todo suma, ¿no? Y hay que contextualizar. ¿Qué crees que va a pasar con producto en los próximos 5 o 10 años? Como avanza a 5 o 10 años, yo creo que es mucho. Pero Venga, los a próximos 2 3. 5 o 3,
creo que se va a necesitar una nueva metodología hecha para la IA, Vale, para cómo se codea con IA. vale. Eh, ¿Qué pinta puede tener eso? agentes, o sea, casi un Scrum Master agente, que, por ejemplo, es difícil la pregunta, lo he ido pensando, pero no tengo la respuesta, pero Amplitude, que es nuestra herramienta para medir interacciones y sobre todo el tema de conversion y traqueo de eventos, sacó un agente. Ujú, Y como Amplitude tiene la grabación de sesiones ujú, y tiene todo el código y entiende lo que hace el usuario, su agente lo que hace es que tú le pones una meta, por ejemplo, en una página landing donde tú muestras los precios. Quieres medir la conversión del contactar o el comprar. Te analiza todas las sesiones de usuario, más todos los eventos, más los clics muertos, y ejecuta código y lo prueba en A/B testing miles de veces. Y él mismo decide que quién tiene que poner el botón más grande y azul. Eso, sí, si lo extrapolas a 5 años, va a ser increíble. Nuestra misión como producto va a ser dar las metas. Eh, y al final me gusta mucho la frase de la mitad de la pregunta es la mitad de la respuesta, que al final la pregunta viene siendo el prompt. Si tiras un prompt de mierda, el resultado es de mierda. Si tiras una pregunta o con contexto, con documentación, el resultado puede ser muy bueno. Entonces, si eso lo extrapolas al código de software a nivel de funcionalidades, va a ser yo creo que el boom. Entonces, ese Scrum o Agile o OKR va a decir, vale, ¿cómo hago que el Product Manager pueda hacer mejor la pregunta? Porque va a ser eso. Ni siquiera voy a estar y trabajar con el Product Designer y con los developers va a ser aún mejor, pero va a estar todo a ser, quiero esa funcionalidad. Listo. O sea, ¿tú crees que el PM de OpenAI no le pregunta a ChatGPT, dime el roadmap para los próximos 6 meses, Yo ¿no? creo que sí. Yo creo que sí lo hace. ¿Solo con ese prompt? No, hombre, no le veo Ah, más no, cosas. no, claro. Lo hace con más cosas. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguna historieta así que...? Porque yo también creo que va a cambiar mucho la forma que tenemos de trabajar, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos un ratio de producto developers muy grande en producto. Mm. Porque, claro, como ahora, entre comillas, pero como ahora se desarrolla más rápido, precisamente lo que quieres es mucha gente asegurándose de, de que lo que quieres hacer es... No, no tenemos managers de los desarrolladores, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que el haber trabajado en otro formato hace tiempo te ayuda a entender mejor algunas cosas. Entonces, ¿tienes alguna historia de hace años, vamos, de antes de ahora, que te ayude hoy, o sea, que te ayude en el día a día? Madre mía, qué mal estoy haciendo la pregunta, ¿eh? Que te ayude en el día a día a trabajar con este nuevo formato. Mm, no sé, yo creo que todas las experiencias suman, pero la primera que se me viene a la mente es en Wrigley que hicimos el hackathon. Ujú, Era mucho de setear los desafíos, porque al final íbamos a llamar a emprendedores a resolver esos desafíos. ujú, Entonces, antes de la IA, antes de todas estas cosas, fue mucho de, vale, si tuviéramos emprendedores haciendo soluciones, no solamente en una noche sin dormir, sino durante meses, como una prueba de concepto, por ejemplo, ¿qué necesitamos? ujú. Y ahí es donde, cómo formulas la pregunta. Y eso yo creo que sí me sirvió. Qué bueno. Si le preguntas a gente de tu equipo, eh, ¿cuál dirías, cuál crees que sería su respuesta a la pregunta cuál es lo que caracteriza más a Marcos a nivel de principios de trabajo? Uf, buena pregunta. Principio de trabajo. Yo creo Sí, tus máximas o... que los product managers dirían que valoro mucho la comunicación. O sea, que hay mucho por mejorar, sobre todo tengo mucho por mejorar en cuanto a comunicación externa con el resto de la empresa, pero internamente hay que comunicarse lo más fluidamente. También el orden, un poco, como dicen acá, tiquismiquis, pero me gusta que el Jira esté ordenado, que el Slack esté ordenado. Es eh, otra forma de comunicación. Sí, 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 es que por eso, aprendí mucho la palabra gira como fuente de la verdad sirve mucho. Entonces, cuando ya hay comunicaciones sueltas o posts que no deberían ser, yo estoy ahí diciendo, oye, esto debería estar estado acá.
o por factorizar esto. Y tratar siempre de reforzarlo, porque a mí no me cuesta nada ir a actualizar un estado, pero no aprenden. En cambio, oye, puedes actualizar este estado, porfa, hay que actualizarlo por esta razón. Yo creo que soy muy pesado en eso. Creo que dirían que me importa bastante el tema del orden y la convención. Oye, una pregunta, porque en el sector también hay cierto rechazo o odio a la Jira, ¿no? Hay como mucha bromita. Yo Sí, creo que es un pedazo de producto, pero ¿por qué cuál crees que ha sido el motivo de que que... a mí me lo he preguntado Ah, sí, varias veces. Sí, porque he escuchado y a mí no me molesta. Me gusta, de hecho. Me gusta. Un tiempo, de hecho, en WoW tuve que trabajar con otro software. ¿con cuál? No Bueno, recuerdo. no, No bueno, recuerdo. tampoco hay que Creo que hacer... era. No voy a decir, pero era otro. Vale, Competencia de Jira y sufrí. sí. Y agradecido haber vuelto a Jira cuando me cambié a esta empresa. No, a mí me sorprende porque luego la gente dice, no, Jira fatal, pero Trello genial, por ejemplo, ¿eh? Y que yo no utilizo ninguno de los dos, o sea que puedo... Y realmente, o sea, puede acabar siendo lo mismo, ¿no? Mm. Trello tiene muchas menos funcionalidades de un tipo, Jira puede ser más rígido en algunas cosas, menos rígido, pero evidentemente aportan otras cosas. Pero siempre me he preguntado un poco qué hay en contra del software cuando claramente, bueno, que vengan y nos lo cuenten. Sí, sí. Igual tiene su curva de aprendizaje. Yo, por ejemplo, aprendí a hacer workflows o automatizaciones con un amigo que trabajó conmigo en Wow y él lo traía de su empresa anterior y me enseñó a hacerlo. Y eso te abre como otro nivel en Jira que como producto te ayuda mucho. Yeah. El hecho de marcar bien los workflows de los bugs o la historia de usuario le pone los caminitos súper claros al equipo y no se salen. Y tanto así que le puedes poner condiciones, no puedes cambiar de estado si no tiene los story points. Y eso hace muy simple la tarea. Ya. Pero aprender a llegar a hacer esos workflows no es tan fácil, no es de un día para otro. Ujú. Ahí entiendo que todo el feedback del producto lo recogís en Jira, ¿no? Cuando llegué se recogía por Slack. ¿Ah, sí? Sí. Y claro, una de las primeras cosas que hice fue poner el service desk. ¿Tenéis también Confluence? Ahora al equipo le gusta más Notion. Sí, ¿no? Sí. ¿Y está bien integrado? No lo integramos. No. Copias el Porque link y ya está. es que ni siquiera, porque está todo. Yo no ocupo Notion, nunca lo ocupo. Lo leo ahora. Y como el equipo lo está usando, lo pongo algunas cosas que hay que poner ahí, pero no soy fan, porque no me ha dado el valor. Y tampoco digo que es malo porque tampoco me ha quitado valor. Ya. Pero en la historia de usuario yo creo que esté toda la información ahí. O sea, o en la descripción, o en las subtareas, pero que, como dije, la fuente, la verdad. Su link de Figma, lo de Notion debería sobrar. Si está y le sirve antes la parte de planificación de los sprints, o las retro, o cierta, no sé, eh, reglas que hayan puesto entre ellos, genial. Pero Es importante que haya una única fuente, la verdad. sí, es clave. Y luego, lo que yo sí que compro, la documentación no puede estar en las tareas, ¿no? No. Ahí sí tienen una página, creo que le hicimos nosotros de documentación. De web o Sí, página web, sí. con algún framework de Sí, estos con Markdown o lo que sí. sea, ¿no? Qué interesante. Pues, oye, ¿algún último pensamiento o algo que se te haya quedado con ganas de compartir? Yo creo que hablamos de casi todo, muy ligado al nuevo Scrum o al nuevo proceso que salga. Me está llamando mucho la atención el prototipaje rápido con IA que lo trajeron los PMs. O sea, ellos empezaron a ocupar Lovable. Ah, sí. Ahora vi que el Figma lo tiene a nivel de designs, por lo menos, que Sí. tiene gratis un prompter y tú puedes crear diseños. Yo creo que ese es el presente de los próximos meses en nuestro equipo. Mm. Repito, validar muy bien la idea, con todo este feedback o todo el proceso que definamos, pero después prototipar muy rápido. No gastar tiempo en hacer mockups pixel perfect y recién 2 semanas después mostrárselo quizá a un cliente, sino que en un día crear un prototipo que puedan clicar y que el cliente te diga, oye, no entiendo qué significa esto, Mm. y iterar. En verano, o sea, cuando vi que salió lo de Figma, hice una prueba, le tiré el mismo prompt a Lovable, a Figma, Pues el y creo, Vercel, no, y creo que a Cursor directamente, no. ¿vale?
con el objetivo de sacar una aplicación para hacer el café, Mm. que ha sido un fracaso, o sea que no digo ni el nombre. Pero es bonito porque en 4 horas tenía una aplicación lista para desplegar en iOS y que está desplegada, o sea que Joder. quedó 4 horas, ¿eh? Y la más bonita, la mejor a nivel, porque era una aplicación muy B2C, muy Figma. Me sorprendió, las otras se quedaron como muy apagadas, muy canónico lo que me has pedido. Figma arriesgó un poquito más con elementos de diseño que cuando la vi dije yo, ostras. Yo tengo que probar más Figma, sobre todo ahora que sé que está esta herramienta de mockups, sí, son mockups de alta fidelidad, que le puedes anexar tu diseño, y Eso es. tu branding y tu design system, y eso está muy powerful. O sea, lo que más me decían los PM era, me encanta Lovable, pero ojalá tuviera nuestro design system. Ah, Figma lo tiene. Le puedes subir alguna cosa, pero entonces le sesgas demasiado a Lovable. Ya, sí. Si le subes un prototipo en Figma, Sí. entonces te hace el prototipo de Figma y no... Ya. A mí hay una parte de esta parte de prototipado con IA que es que te puedes sorprender con cosas, ¿no? Cuando no me sorprende digo, vale, si has hecho clicables, pues que esto es casi un prototipo del Figma que ya tengo desarrollado, ¿no? Sí, sí, por eso yo creo que es mucho, serían esos dos mensajes, investigar mucho la iteración rápida de diseño y ya prototipos clicables que se pueden publicar en web en 2 clics y se lo puedes compartir a clientes. Eh, Se me acaba de ocurrir a eso mismo meterle un grabador de sesiones o eventos, también sería fenomenal para poder aprender. Y lo otro, un mismo Gemini o ahora vi que está el AI Studio con el Build y es increíble porque te integra directamente las APIs de Google. O sea, Sí. te integra la generación de imágenes o de audio y te genera la aplicación para compartir. O sea, también he hecho aplicaciones que se demoran 5 segundos y ya eso es lo que quería. O sea, es increíble. Sí, de hecho yo creo que aquí hay un punto que es que creo que hay que probar. Evidentemente es mejor probar con un fin en sí mismo, porque si no lo aprendes. Sí. Y esto o todos los proyectillos que he hecho en verano ha sido que me haga el menú de la semana, ¿no? Y, y he repetido un poco mucho una frase que es no es lo mismo pedirle a ChatGPT que te haga un menú de la semana, que te lo hace muy bien, a pedirte que te lo haga y luego comértelo. Porque claro, cuando de repente ves que te empieza a poner o alimentos raros o alguna comida, y ahí es donde de repente la cabeza te hace un clic y dices, mejor así el prompt, o tengo que tener esto en cuenta, ¿no? Entonces, creo que hay que probar, pero sobre todo con una finalidad en esa prueba, ¿no? Porque si no se puede quedar un poco vacía. Sí. Pero sí van a cambiar muchas cosas, ¿eh? La velocidad va a ser todo muy rápido. Todo muy rápido. Y todo, o sea, y se puede hacer, pero que lo masifiquen, que todo con Alexa o con Siri. A ver si se puede hacer. O sea, Alexa, hazme esta página web. Y yo estoy seguro que en un año más te la va a hacer y la va a ver ahí en 2 segundos. Software que cambie, ¿no? Qué bueno. Sí. Pues Marcos, un placer. Yo me lo he pasado muy bien. Yo también, seguro. Y nada, el resto, pues nada, nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias a todos. Chao. Hasta luego. Muy bien.